Saludos lectores apasionados, mi nombre es Santiago y bienvenidos a este podcast llamado Travesía Literaria. Y en este tercer episodio vamos a hablar sobre el poder del primer amor literario. Hola lectores, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, como ya lo dije, hoy vamos a estar hablando y explorando un tema que está lleno, creo yo, de emoción y recuerdo, y es el primer amor literario. Ese primer libro, ese primer personaje o esa primera historia que nos tocó el corazón de una manera única. Y bueno, estaremos justamente hablando de esos primeros amores literarios que dejaron huella en nuestra alma y pues nos han acompañado, por así decirlo, de alguna forma a lo largo de nuestra vida como lectores. Es curioso pensar justamente en nuestras primeras experiencias literarias. ¿Por qué? Porque encontramos algo más que palabras en esas páginas, descubrimos un universo completamente distinto, algo nuevo que llegó a nuestras vidas, que nos habló directamente a nosotros, que conectamos, por así decirlo, con nuestra humanidad y haciéndolo una relación. Al igual que los primeros amores de nuestra vida real, esos amores literarios nunca se olvidan. Así que quiero iniciar con esta pregunta: ¿qué es el primer amor literario? Y quiero que juntos pensemos de esto. ¿Qué es el primer amor literario? Yo considero que el primer amor literario es una experiencia casi mágica. ¿En qué sentido? En que ese libro o ese personaje que capturó nuestra atención cuando empezamos en el mundo de la lectura, cuando empezamos a leer de una manera más consciente, o ese primer autor que tocó una fibra en nosotros, no sé, de que las palabras no solo nos cuentan una mucho más jóvenes, sino que también pueden hacer un poquito más de años. Pensemos cuando fuimos más jóvenes, más profundas, pensemos en esa novela, la tristeza, la esperanza, no sé, pero que estuvo llena de emociones intensas, que ese primer libro de personaje que nos hizo amar todo ese género, no sé, pensemos en ese primer una montaña rusa de emociones que nos hizo. Pensemos en ese primer libro hecho, piensen en ese primer libro que amaste muchas cosas, que amaste las páginas, que amaste las letras, que realmente te hizo sentir algo más allá de la historia. O a su vez también ese fue tu primer amor. O a su vez pensemos en, ¿lo recuerdas? Cuando, si no lo recuerdas, mucho más jóvenes, de los que tal vez piensen en ese primer amor. Más allá de lo que somos, fue ese libro, recuérdalo, tenlo en mente durante todo este episodio. O pensemos de este también podcast, cuando fuimos mucho más jóvenes, bueno, de los que tenemos un poquito más de años, pensemos en ese primer libro. Hecho, piensa en tu primer libro, en ese primer libro que amaste la literatura, que amaste las páginas, que amaste las letras, que realmente te hizo sentir algo más allá de la historia. Ese fue tu primer amor literario. ¿Lo recuerdas? Si no lo recuerdas, más que sea, ponle pause y piensa en ese primer amor. Piensa cuál fue ese libro, recuérdalo, tenlo en mente durante todo este episodio de este podcast. Tenlo en mente porque ese primer libro nos hizo ser quienes somos, que somos pues lectores que ya hemos estado hablando mucho de esto, y ese libro es el que nos introdujo a todo este mundo, a este universo de la literatura. Y quiero decirles una frase de John Green que dijo sobre este tema que estamos hablando. Hay libros que te tocan, que te cambian, y luego hay libros que te dejan huella en el alma. Y yo creo que esa huella en muchos de los casos se produce con ese primer amor literario. Porque si no hubiera sido por ese primer amor literario, yo creo que nuestra perspectiva del mundo, nuestra perspectiva de quiénes somos nosotros fuera totalmente distinta. Y no hubiésemos leído todos los libros que hemos leído y hemos comprendido muchas historias que nos ayudaron en cierto sentido. Entonces nos dejó esa huella, ese primer amor literario. Y si aún no has tenido pues esa experiencia o no has tenido todavía ese primer amor literario, pues te llegará. Y espero que en verdad te llegue, porque te cambia la vida para poder ser mejor, e incluso te identifica ya como lector, creería yo. No sé qué piensan ustedes. Ahora, pensemos en otra cosa. Respondimos, ¿no? Esa primera pregunta, ¿qué es el amor literario? Ese primer amor literario, pues lo hemos respondido. Ahora pensemos en otra cosa. El impacto de ese primer amor literario. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en ese primer libro que les dije que tengamos en mente, entendemos que no solo es un hecho
de nostalgia, sino un momento que nos definió en nuestra relación con los libros, en que nos definió incluso nuestra personalidad. Y es el que nos hace querer leer mucho más, buscar muchas más historias y en algunos casos incluso cambiar nuestra visión del mundo. Y bueno, quisiera compartirles mi experiencia, mi historia de este primer amor literario, cuál fue. Y bueno, fue hace algunos años atrás. Yo ya había leído algunos libros en el colegio, en la escuela, pero no me introdujeron a la literatura y los leía por obligación, por así decirlo, pero no fue algo que yo amase, algo que yo dije, esto es lo mío, me va a gustar, me va a encantar la literatura. No fue así. Fue muchos años después en donde encontré ese libro y fue el primer libro, como digo, que me introdujo a la literatura, que amé la literatura. Recuerdo que incluso fue por azares de destino, lo podríamos decir, por coincidencia, que yo justamente estaba en una farmacia, estaba comprando algo, no recuerdo ahora que estaba comprando, pero estaba ahí y justo en esa farmacia, que bueno, no sé por qué, pero justo en esa farmacia había como una sección de libros y yo pasé justo por ahí y vi el libro. Vi la portada de Maze Runner, Correr o Morir, era justamente la portada de la película y yo ahí dije, wow, ha sido el libro o sacaron un libro. Bueno, todavía en ese instante no sabía qué mismo, pero lo compré. Incluso creo que estaba de oferta. Creo que me costó unos $10, algo así. Estuvo de oferta. La cuestión estuvo de oferta el libro también. Y dije, bueno, ¿y por qué no? Tenerlo chévere, porque me gustó la película. Como dije, antes ya había visto esa película y me gustó bastante el hecho del laberinto, de los jóvenes, todo esto. Fue bastante bueno y me gustó. Entonces, cuando vi el libro, dije, qué chévere. Va a ser algo interesante. Como dije, perdón, tal vez sacaron un libro después o no sé. Entonces, lo tuve ahí, lo compré, pero no lo leí enseguida. Eso también es otro interesante en mi historia, porque lo tuve ahí por varios días y cuando ya decidí en verdad leerlo, dije, wow, qué espectacular, ¿qué estoy leyendo? Esto nunca antes lo había leído, nunca había experimentado esto, porque claro, el libro comienza igual que en la película, que asciende Tomás en el ascensor y Valaria y todo, y el libro está así, pero el libro lo cuenta de una manera espectacular que yo dije, wow, qué genial, y también cómo entra el laberinto, cómo va todo. Y el libro obviamente cuenta muchísimas más cosas que la película. Y después de terminar el libro, me enteré que ha sido una trilogía. Y yo dije, no puede ser, tengo que conseguir los otros dos libros. Y me costó un poco de tiempo conseguirlos porque no los encontraba. Y bueno, esa, como digo, es un poquito de mi story. Cuando los encontré, los leí de una. Leí lo que es Pruebas de Fuego y Cura Mortal, que es la trilogía. Después de leer La Cura Mortal, había más libros que secuelas. Y dije, no, tengo que conseguirlos también. Y bueno, eso fue un poco más sencillo. Pero bueno, eso es lo que puedo comentar un poco de mi historia del primer amor literario. Y claro, no es el podcast para hablar sobre Maze Runner, pero sí mi experiencia, porque cuando leí Maze Runner, Correr o Morir, fue algo, como digo, espectacular que antes no había sentido en una lectura, en un libro. Y eso me hizo experimentar este libro, porque me hizo ver que hay emociones a través de la literatura, hay emociones a través de las palabras que alguien escribió, que yo dije, qué espectacular, esto me encanta y yo quiero leer. Como digo, no sé, quiero leer mucho, es lo que se me vino a la mente y no quiero parar de leer. Y desde ahí comencé a leer.
Cuando me decían estos amigos que leyeron El Principito, los cautivó con esa simpleza de la historia cuando fueron niños. Y ya, o sea, qué genial, y sí, pero con los años, ellos me decían que volvieron a leer El Principito y se dieron cuenta de la profundidad que tenía este libro, que empezó a tocar de una manera diferente sus vidas, de entender incluso la vida de distintas maneras. Y claro, o sea, el personaje mismo del Principito y todo él se convirtieron, como digo, para ellos en una guía, con un mensaje de que lo esencial es invisible a los ojos. Y que desde la psicología sugiere que los primeros libros que nosotros leemos influyen en cómo nos relacionamos con la literatura en nuestra vida adulta. Y yo creo que sí, y especialmente con ese primer amor literario, de cómo fue ese primer libro que nos marcó y cómo ahora influye en nuestra vida adulta, o cómo ahora, no sé, si eres más joven, cómo te va a influir también en esa vida adulta. Yo considero los cimientos de una biblioteca personal aquellos que nos enseñan a leer con el corazón, no solo con los ojos, no solo ver las letras, sino que en verdad sentir lo que estamos leyendo. Y eso es lo que impacta ese primer amor literario en nuestra vida. Eso impactó, no sé, nos enseñó a enamorarnos de las palabras, de las historias, de las voces de los personajes. Y también quiero decirles otra frase de J.K. Rowling, la creadora, obviamente lo conocemos, de Harry Potter, y ya lo he citado muchas veces y lo voy a seguir citando obviamente, en donde ella dice: propia. Y estoy completamente de acuerdo, porque para mí esa magia empezó en descubrir ese primer libro que me atrajo de manera irrevocable a la literatura. Porque después de eso, no solo me quedé con el hecho de leer, sino que dije, quiero también escribir historias, quiero también escribir lo que yo siento y plasmarlo en letras, y por qué no compartirlo. Entonces, ese primer amor literario me hizo hacer eso, y yo creo que a muchos también nos pasó lo mismo. Después de leer cierto libro dijimos, quiero también dedicarme a esto, quiero también comenzar a escribir, y hay gente que escribe espectacularmente y digo bravo, porque fue a través de ese primer libro. Entonces, ¿cuál fue tu impacto con ese primer libro, con ese primer amor literario? Pensemos, reflexionemos juntos, ¿de acuerdo? Y para ir a otro punto, ¿por qué ese amor persiste en el tiempo? Ese libro, a toda la gente decimos, no, tienes que leerlo porque tienes que leerlo. Y claro, yo sí recomiendo Maze Runner, Correr o Morir a mucha gente, pero hay otro libro que me tocó incluso más, diría yo. Pero bueno, el que me introdujo a la literatura, a los libros y todo esto fue Maze Runner, Correr o Morir. Obviamente ese está ahí primerito. Pero hay otro, como digo, que me tocó un poquito más, y fue El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Ese fue otra revelación, lo podría decir yo así, porque ahora ese es el que lo recomiendo a todo el mundo. Digo, no, tienen que leerlo porque es algo especial. No sé, tiene algo, como digo, que me hizo una montaña rusa de emociones y me hizo recordar mucho al primer libro que leí, como digo, de Maze Runner, Correr o Morir, que me hizo experimentar lo mismo. Yo creo que fue por eso, más que nada. Entonces, siempre lo recomiendo. Y también lo recomiendo, si todavía no lo han leído, léanlo. Obviamente, hay que leer la trilogía, por así decirlo, pero el tercer libro es espectacular. Eso, como digo, quería compartirles porque persiste en el tiempo esos amores literarios. Y es curioso. ¿Por qué digo que es curioso? Porque ese primer amor literario no desaparece con el tiempo. No lo vamos a olvidar. No vamos a estar tal vez peleados con ese amor literario y decir, no, tú me engañaste, y así como pasa a veces con la gente, sino que va a persistir, lo vamos a ver ahí, lo vamos a tener en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y aunque leamos otros libros, aunque leamos mucha literatura, aunque nos enamoremos de tal vez otros personajes, no sé, de otros autores, ese primer amor literario va a permanecer ahí como una referencia, como una base de quiénes somos. Y es algo, como digo, que nos marcó un antes y un después de nuestra forma de leer. O incluso
que vimos a la lectura como un lugar donde podemos refugiarnos, en donde podemos aprender, donde podemos crecer, porque volvemos al libro, volvemos a esas historias. Incluso es como regresar a ver a un viejo amigo después de mucho tiempo. No sé si igual les ha pasado, pero es esa emoción, ese vínculo especial que tenemos con ese primer amor literario. Y también quiero dejarles con otra frase de Cumbres Borrascosas de Emily Brontë. Espero haberlo dicho bien. Lo que he tenido nunca, lo he perdido. Y lo que me ha pertenecido, lo he dejado ir. Yo creo que esa pasión, fue lo que caracteriza a los primeros amores literarios. Entonces, el primer amor literario y la identidad del lector lleva consigo su primer amor literario. Y espero que lo lleves contigo, ese primer amor literario, que te lo dije desde el comienzo de este episodio, que lo tengas en mente, y a través de los años ese amor se convierte en parte de nuestra identidad, de parte de lo que somos nosotros. Esas primeras historias que nos enseñan a ser curiosos, a explorar pues nuevas perspectivas, nuevas preguntas, cosas que antes incluso no nos habíamos cuestionado. A través de esos libros nos hizo cuestionarnos y nos hizo ver diferente perspectiva de la vida, porque cada historia nos ofrece como que cosas distintas, ¿no? Pero cuando leímos y recordamos ese primer amor literario, resuena en nuestra alma. Es totalmente, como digo, diferente, y ese libro define en gran medida cómo vemos el mundo y cómo nos vemos a nosotros mismos, y nos hace conscientes de las historias que nos dan incluso poder, y ese poder se expande cada vez que elegimos un nuevo libro. Entonces, mis apreciados lectores, para ir concluyendo y despidiendo este tercer episodio, nunca subestimemos el poder de ese primer amor literario, que sí fue ese libro que nos mostró el poder de las palabras, y que nos mostró el poder de las palabras que guarda detrás de infinito mundo que guarda detrás. Gracias, apreciados lectores, por acompañarme en este tercer episodio, que nos mostró el poder de las palabras y un infinito mundo que guarda detrás de cada página. Gracias, apreciados lectores, por acompañarme en este tercer episodio de Travesía Literaria. Los invito a recordar ese primer amor literario que marcó sus vidas, y a seguir en este viaje literario, donde cada historia tiene poder de enamorarnos una vez más. Hasta el próximo episodio, apreciados lectores, y sigan leyendo. Adiós.